Hoy nos enfrentaremos a las criaturas que acechan la noche. Trabajaremos en equipo para intentar derrotar a los monstruos clásicos de Universal Studios. ¿Seremos capaces de hacerlo? Acompáñenme a ver cómo se juega este Horrified. Este es un juego de un grupo de desarrolladores llamado Prospero Hall de 2 a 5 jugadores. Así es que sin más, vamos a ver cómo se juega. Muy bien amigos, primero les iré explicando los detalles de este Horrified. Lo primero que se debe de hacer es elegir el número de monstruos dependiendo de la dificultad a la que queramos jugar. En una dificultad de principiante se utilizan 2 monstruos. En una dificultad intermedia se eligen 3 monstruos y para la dificultad más alta de este juego se juega con 4 monstruos a la vez. De igual manera, el instructivo nos recomienda que si esta es tu primer partida, te recomienda que utilices a Drácula y al monstruo de la Laguna Negra. Cada monstruo tiene un nivel de dificultad que podemos ver en el reglamento. Aquí les muestro rápidamente, el nivel de complejidad de Drácula es bajo y el del monstruo de la Laguna Negra es intermedio. Así es que hacen una buena mezcla para aprender las mecánicas del juego. Hay monstruos obviamente mucho más complicados, como por ejemplo Frankenstein y su novia, que su complejidad está en nivel avanzada, o la momia, que también su complejidad está en nivel avanzada. Una vez hayamos decidido los monstruos contra los que vamos a pelear, tomamos sus 2 tarjetones y las 2 miniaturas que representan a cada monstruo. Aquí tenemos la de Drácula y la del monstruo de la Laguna Negra. Luego pasamos a configurar a dicho monstruo. Como les había comentado en el video del unboxing, en el reverso vienen todos los pasos a seguir para cada uno de los 6 monstruos disponibles en el juego. Así es que aquí obviamente seguiríamos los pasos del monstruo de la Laguna Negra y de Drácula. Asimismo, cada monstruo viene con una iconografía diferente que se verá reflejada en las cartas del juego. Lo primero que podemos ver en su tarjetón, una ilustración del monstruo con su nombre. Luego aquí tenemos 2 efectos diferentes. Este efecto del icono de murciélago es cada vez que aparezca en una carta el icono de Drácula, que es este del murciélaguito. Aquí en la llamita tenemos su número de frenesí y aquí de este lado derecho tenemos el dado de signo de admiración, que quiere decir que cuando nosotros hagamos esta tirada, cada monstruo tiene una habilidad especial que activará, que viene aquí descrita. Esto es en la parte superior del tarjetón. Luego, la parte inferior vienen más cosas. Esto es el cómo nosotros podemos derrotar a dicho monstruo. Los monstruos tienen 2 fases. Primero, hay que avanzar en su primera fase para derrotarlo. Y después, aquí hasta abajo, viene un texto de cómo derrotarlo de manera definitiva. De igual manera, cada jugador elegirá el personaje con el que decide jugar. Para este ejemplo, tomaré al arqueólogo, que es el jugador amarillo, y a la científica, que es el jugador azul. Al mismo tiempo, los personajes vienen con su descripción en su tarjeta. Este número de acá es el número de acciones que tiene el personaje. Luego viene la ilustración de dicho personaje con su color. Aquí abajo viene el efecto de ese personaje. Cada personaje tiene un efecto diferente, su especialidad u oficio, que en este caso ella es científica, y aquí abajito en negro la casilla inicial en la que este personaje comienza. Una vez explicado estos detalles por la superficie, ahora sí vamos al tablero. Bien, una vez ya montado el tablero, dejaremos los tarjetones de los personajes al costado, obviamente a la vista de todos los jugadores. En este caso, como no me caben en el encuadre, los dejaré aquí a un lado. Igual cada jugador recibirá a su personaje y los colocará en la casilla que indica su ficha de personaje. En el caso de la científica, ella comienza la partida en el instituto. Localizamos el instituto y el arqueólogo inicia la partida en el muelle. Aquí tenemos los muelles. Aquí empieza el arqueólogo. Luego, para la configuración de Drácula, lo que nos dice estas instrucciones es que debemos de tomar las fichas de ataúd, que son 4, y las debemos de colocar en los lugares correspondientes, que vienen siendo estos 4 guaridas de Drácula. Una es la cripta, que está ubicada acá. Otra es la cueva, que está ubicada acá arriba. Otra es el calabozo, que está ubicado en este extremo del tablero. Y por último, el cementerio, que está ubicado en este extremo.
Así podemos ver que todos los ataúdes de Drácula están en extremos opuestos del tablero. Ahora, para el monstruo de la Laguna Negra, en sus instrucciones nos dice que debemos de colocar la ficha de campamento, que es esta de aquí de color morado, y no es más que ponerla encima de la casilla de campamento que ya viene impresa en el tablero. Esto con el objetivo de que se haga un efecto 3D y sobresalga, pudiéndola localizar de manera inmediata para los jugadores. Colocamos al monstruo de la Laguna Negra en su casilla inicial, que es la laguna, y había olvidado por completo que Drácula comienza en la casilla de la cripta, así es que comienza aquí en el ataúd en el que él despierta. Después, en el caso del monstruo de la Laguna Negra, tomaremos esta ficha con peana del barco de exploración y en el tablerito del monstruo de la laguna tenemos este recorrido. El barco iniciará aquí, en la X negra que dice comienzo, y nuestro objetivo será ir recorriendo este río hasta llegar a la laguna, que ya les explicaré dentro de unos momentos. Colocamos los 3 dados aparte, pero al alcance de todos los jugadores. Colocamos este indicador de pánico en la casilla número 0, que está aquí en la línea superior izquierda del tablero. Colocamos la peana del frenesí en el monstruo con menos frenesí de los dos. El frenesí puede ser visto aquí en los tarjetones de los monstruos. Drácula es el número 1, es el monstruo con menos frenesí, por lo que le colocamos la peana con el fuego del frenesí. Y hacemos una reserva con todos los aldeanos o personajes secundarios que podrán ir apareciendo durante nuestra partida. Por último, antes de iniciar nuestra partida, sacaremos 12 objetos de la bolsa al azar y los colocaremos en sus respectivas localizaciones. Aquí el objeto en la parte inferior nos dice en dónde va. Esta lupa, por ejemplo, va en el instituto. Así es que la colocamos aquí. Y así con los 12 objetos iniciales con los que comenzaremos nuestra partida. Posteriormente podrán ir apareciendo más. El jugador inicial en este Horrified es el último jugador que haya comido ajo. Es un juego cooperativo en el que los jugadores tendrán que ir trabajando en equipo para cumplir las misiones y acabar con los monstruos que están en juego. Para esto, todos los jugadores recibirán una de estas cartas resumen, que no es más que cómo funcionará cada uno de sus turnos, que ahora les paso a explicar a detalle. De igual forma, cada jugador inicia con una carta de ventaja, que son estas de color blanco. Estas son cartas con efectos positivos que nos ayudarán a lo largo de la partida. Ahora sí, vamos a ver a cómo funciona el turno. Horrified es un juego muy sencillo que se desarrolla en turnos. No existe el concepto de rondas en sí. Es decir, un jugador hace su turno y luego le pasa al jugador de la izquierda y así sucesivamente hasta que el juego llegue a su final, ya sea que ganamos venciendo a los monstruos o que otros factores hagan que perdamos la partida. En la carta resumen tenemos una lista de acciones que podemos llevar a cabo. Estas acciones pueden ser repetidas, es decir, nosotros podemos hacer la misma acción X número cantidad de veces. Esas acciones vienen definidas por nuestro personaje que les había mencionado. En el caso de la científica puede realizar 4 acciones y en el caso del arqueólogo también puede realizar 4 acciones. Estas acciones son las siguientes. Primero, acción de movimiento. Tan sencillo como tomar mi personaje y moverlo de una casilla a otra. Repito, pueden ser repetidas, así es que yo puedo tomar mis 4 acciones y mover hasta 4 casillas. El movimiento siempre es guiado de una casilla iluminada a otra. Hay otras casillas que son de agua y estas son de uso exclusivo para el monstruo de la Laguna Negra. Así es que solo podemos movernos en las casillas donde hay iluminación. La segunda opción que podemos hacer es guiar. Y aquí entran en juego los aldeanos. Cuando un aldeano aparece, que es por la revelación de una carta de monstruo, el aldeano aparecerá en una locación, de acuerdo a lo que nos diga la carta. La acción de guiar es que nosotros podemos llamar a un aldeano que esté adyacente a nosotros. Si nosotros tenemos al aldeano aquí y nosotros estamos aquí con la científica, podemos usar una de nuestras 4 acciones en guiar y hacer que el aldeano se mueva a nuestra misma casilla. De igual manera, si nosotros posteriormente movemos, a la hora de mover podemos movernos con cualquier cantidad de aldeanos que estén en nuestra misma casilla. La acción de guiar puede aplicarse para mover un aldeano a una casilla adyacente.
Si el aldeano está ya en la misma casilla que nosotros, podemos usar la acción de guiar y hacer que el aldeano se desplace a otra casilla adyacente a la nuestra. Después tenemos la acción de recoger objetos. Si nosotros llegamos a una casilla en la que hay objetos esparcidos, con una sola de nuestras acciones podemos recoger todos los objetos que hay en esa casilla. No hay límite de objetos que puede tener una casilla. A la hora que aparecen objetos, que esto es determinado por las cartas reveladas, nos aparecerá aquí un número que es el poder, entre comillas, que tiene este objeto. Luego tenemos la acción de compartir. Si dos personajes están en la misma casilla, el jugador activo puede gastar la acción de compartir para poder intercambiar entre ellos objetos que tengan. Esto incluye a todos los jugadores que estén dentro de esta casilla. En dado caso que haya más, por ejemplo, 4 jugadores, entre los 4 pueden compartir, no hay límite. Luego viene la acción de avanzar, y esto ya viene relacionado con los monstruos. Como les había comentado, para derrotar a un monstruo debes de cumplir 2 fases. Primero la fase de avance y después la fase de acabar con el monstruo. Avanzar es cuando todavía no hemos cumplido esta primera fase por completo. El ejemplo más sencillo es el de Drácula. Nos pide que para poder intentar vencerlo, primero tenemos que destruir sus 4 ataúdes que están esparcidos por el tablero. Así es que si nosotros llegamos, por ejemplo, aquí al calabozo, donde hay uno de sus ataúdes, podemos intentar una acción de avanzar para destruir el primero de sus ataúdes. Y aquí mismo el tarjetón de Drácula nos indica cómo destruirlo. En este caso necesitamos utilizar objetos rojos, que son armas o fuerza física, con valor 6 o superior para destruir el ataúd. Así es que con los objetos que nosotros vamos recolectando, por ejemplo, aquí tengo 2 objetos rojos de valor 4 cada uno. Así es que superan 6, que es lo que me pide. Descarto estos objetos y destruyo este ataúd. Una vez destruido, lo volteo a su lado destruido, como pueden ver aquí en la impresión, y lo coloco en su casilla correspondiente en el tarjetón, que en este caso es el ataúd del calabozo, y así hasta que tengamos los 4 ataúdes destruidos, ya podemos pasar a la última fase, que es la siguiente acción posible, la fase de vencer a un monstruo. Podemos intentar vencerlo y nos dice que necesitamos en objetos de color amarillo valor 6 o más para destruirlo y estar en la misma casilla que Drácula. Así es que si nosotros llegamos a la misma casilla en la que está él y descartamos objetos amarillos con valor 6 o superior, que aquí tenemos 4 y 2, ya derrotamos a Drácula. Una vez derrotado un monstruo, retiramos su miniatura del tablero y todos los objetos que tengan que ver con él, incluido su tarjetón. Y la última de las opciones es utilizar tu acción especial. Como les mencioné, cada personaje tiene una habilidad especial. En el caso de la científica es una habilidad pasiva, ya que ella puede añadir 1 de fuerza a cualquier objeto que ella utilice. Pero hay habilidades activas como la de nuestro arqueólogo, que lo que hace es que puede recoger objetos de casillas adyacentes. Y estas son todas las posibles acciones del jugador. Una vez que un jugador haya hecho todas sus acciones, pasamos a la siguiente fase, que es la fase de monstruos. Y en la fase de monstruos es tan sencilla como robar una carta de monstruo y la vamos resolviendo conforme nos va indicando de la parte superior a la inferior. Primero tenemos un número en la parte superior. Este es el número de objetos que aparecen en el tablero. En este caso no aparece ningún objeto más, puesto que dice 0. Luego viene el monstruo que se activa, que en este caso esta es una carta de la momia. Como la momia no está en juego, este efecto de en medio se ignora. Y eso pasa con todas las cartas de monstruo que aparecen y sin embargo no estamos jugando contra ellos. Y por último resolvemos esta pequeña sección de la carta, en la que viene la iconografía de distintos monstruos y una parte en negro. Esto quiere decir el orden en el que los monstruos irán resolviendo. En este ejemplo, primero es el hombre lobo, luego es Drácula y después es el hombre invisible. Como en esta partida solo tenemos a Drácula de estos 3, Drácula es el único que ejerce esta acción. Y tenemos una flecha con un número y el dado con un número.
Eso quiere decir que Drácula mueve ese número de casillas, en este caso una casilla. La regla de movimiento para los monstruos es muy sencilla. Los monstruos siempre se moverán a la persona más cercana, ya sea aldeano o jugador. En caso de haber empate, por ejemplo, tenemos un aldeano aquí y un jugador aquí, en caso de que el monstruo de la Laguna Negra tenga que moverse, pero ambas personas le quedan a la misma distancia, siempre tendrá preferencia por los jugadores. Cuando un monstruo llega a una casilla, ya sea con un aldeano o con jugadores, inmediatamente detiene su movimiento. Si la carta nos decía que el monstruo debía de moverse 2 casillas, por ejemplo, pero con una ya entra en contacto con personas, ya no se mueve una segunda casilla. Y luego se resuelve la acción del dado, que no es más que tirar el número de dados que viene indicado, en este caso 2 dados. He aquí los posibles resultados. La cara negra indica que no pasa nada, que tuvimos suerte. La cara con signo de admiración quiere decir que el monstruo activará su habilidad especial. Y por último, la cara de impacto quiere decir que el monstruo ataca. Y aquí van las reglas de ataque. Si un monstruo tiene que atacar y hay más de un jugador en la misma casilla, el jugador activo decide a qué jugador ataca. Si, por ejemplo, hay un jugador y un aldeano en la misma casilla y el monstruo llega y tiene que atacar, el jugador siempre lleva la preferencia, por lo que atacaría primero al jugador antes de al aldeano. Ahora, ¿qué pasa con los ataques? Hay 2 posibilidades. Un jugador puede defenderse del ataque de un monstruo descartando objetos de su inventario. Si el monstruo hizo esta tirada y nos ataca 2 veces, nosotros tendremos que descartar 2 objetos, independientemente del valor que tengan. Esto cuando un jugador se quiere defender del ataque de un monstruo. ¿Qué pasa si un monstruo llega a la casilla de un aldeano y ataca al aldeano? Los aldeanos prácticamente quedan indefensos, por lo que automáticamente reciben el impacto del monstruo y quedan fuera de la partida. Al momento que un aldeano es atacado, el miedo incrementa. Evidentemente, si este va incrementando demasiado hasta llegar al punto número 7, que es de este cráneo, hemos perdido la partida, ya que el miedo se ha apoderado de toda la población. Retomando el ejemplo de los jugadores, si el monstruo impacta con un jugador y este, porque no quiere descartarse de los objetos o simplemente porque no tiene objetos, recibe el impacto. Y un impacto es más que suficiente para dejar fuera de combate a un jugador. La miniatura se retira y cuando sea el turno de nuevo de ese jugador, aparecerá en el hospital, que está ubicada aquí en la parte sur del tablero. También, al haber recibido el impacto, se incrementaría en 1 el marcador de terror. Bueno, ¿y cómo conseguimos cartas de ventaja? Conforme vayan revelándose cartas de monstruo, indicarán que ciertos aldeanos pueden aparecer en el mapa. Como pueden ver, cada aldeano tiene en la parte inferior su nombre y en la parte superior un lugar en el que ellos quieren ir y estarán a salvo. En el caso del Dr. Cranley, él estará a salvo si llega aquí, a la casilla del recinto. Así es que si lo vamos guiando, ya sea moviéndolo con nosotros o atrayéndolo, y en algún punto llega a su objetivo, que es el recinto, este personaje es retirado del tablero, ya no corre peligro y en agradecimiento nos dará una carta de ventaja. Este es el modo de ir consiguiendo más de estas cartas. Estas cartas, como les había mencionado, tienen objetos positivos. Aquí está la descripción de lo que hace cada carta y hay muchas cartas con efectos completamente diferentes. Estas cartas no tienen límite en la mano de los jugadores y se pueden jugar en cualquier momento. No tiene que ser tu turno, puede ser en el turno de un compañero que necesita auxilio y puedes jugar indeterminado número de cartas de ventaja. Y prácticamente esto es todo el juego, es realizar las acciones de jugador, luego realizar las acciones de monstruo, que aquí tenemos todo el reglamento y las acciones especiales de los monstruos. Los monstruos se irán moviendo e irán atacando a aldeanos o a personajes y debemos de tener cuidado de que el marcador de terror no llegue a 0. De igual manera, si en algún momento se nos acaba el mazo de monstruos, también hemos perdido la partida. Así es que ya sea que derrotemos a todos los monstruos en el tablero o ellos terminen ganándonos. Y esto es todo por este Horrified. Bien, esto ha sido todo acerca de este Horrified.
Gran juego cooperativo. La verdad es que yo soy muy fanático de trabajar en equipo en estos juegos que son un grupo de personas contra la inteligencia artificial del juego. Yo sé que no es para todos, la mayoría de la gente está acostumbrada a jugar juegos competitivos, sin embargo, esta es una de las grandes opciones cooperativas que tengo. Creo que el máximo exponente es Pandemic, como pueden ver en su video que ya le hice, pero este es un juego cooperativo más ligerito, ya que Pandemic puede llegar a ser muy complicado y es para gente un poquito ya más experimentada con mecánicas un poquito más complejas, además de una dificultad mucho más elevada. Este es un juego fácil para introducir a gente a los juegos cooperativos y yo creo que la temática calza a la perfección porque qué mejor pretexto que unirse para combatir unos monstruos clásicos. Lo considero la verdad un indispensable, sobre todo si tienes un grupo que le guste mucho jugar este tipo de juegos en los que los jugadores hacen equipo. Y aunque no sea el caso, la verdad es que este juego nunca está de más. Quizás no tanto un indispensable como sí consideraría a Pandemic, pero es una gran opción cooperativa muy recomendable. Coméntenme en los comentarios qué opinan de este juego, la verdad es que a mí me gusta mucho. Hoy en día existen, si no me equivoco, 3 versiones de Horrified. Esta fue, por así llamarla, la primera edición, la de los monstruos de Universal. Posteriormente salió una edición de monstruos de la cultura de Estados Unidos, que tenía Pie Grande, por ejemplo, y otra cantidad de monstruos de leyendas de Estados Unidos. Y actualmente la última versión, que podría llamarse que es la tercera edición, es la de mitología griega, en la que hay monstruos griegos. Cualquiera de esas variantes, la verdad es que yo las recomiendo mucho. Váyanse por la temática que más les llame la atención. En su momento yo compré este porque se me hizo muy original y pues no existían las versiones posteriores, pero también me llama mucho la atención el de los monstruos mitológicos griegos. Así es que, sin más, no olviden dejar sus comentarios. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo video.